Bienvenidos a Huellas, el mundo y la Ciudad de México, un programa de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM a través de las sedes de la UNAM en el mundo. Soy Aurora Vital, coordinadora de Relaciones y Gestión de la UNAM Alemania. El día de hoy hablaremos de el impacto intelectual de Alexander von Humboldt, estudios transdisciplinarios sobre la Ciudad de México y sus geopaisajes. Nos acompañan el profesor Ottmar Ette, catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad Potsdam. El profesor Ette es miembro honorario del Instituto de Lenguas Modernas de Investigación de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. El profesor Peter Krieger, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es visitante de la Universidad Regensburg y profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Javier Delgado, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, vicepresidente de la Comisión de Urbanismo de la Unión Geográfica Internacional y actual director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, PUEC. Y también nos acompaña el profesor Alejandro Velázquez, miembro del Grupo de Expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y actualmente director de la sede de la UNAM en Alemania. Le cedo la palabra al doctor Velázquez, quien nos ayudará a definir la temática central que nos convoca. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, muy buenas tardes a nuestro quórum de expertos. Les agradecemos mucho su participación y como hemos conversado, queríamos compartir con ustedes a través de sus propias experiencias un tema que nos parecía muy importante en el sentido del proyecto Huellas, que busca recapitular reflexiones distintas sobre cómo desde diversas partes del mundo, diversos pensadores, filósofos, escritores, artistas, han pensado, han vivido y han sentido su experiencia en torno a México y en particular en lo que es la Ciudad de México. Hemos planteado una pregunta eje que tiene que ver con cómo podemos entender esa percepción que Alexander von Humboldt, a través de sus diversas publicaciones, escritos, ensayos, pudo haber versado sobre la Ciudad de México, y quisiéramos proponerles a ustedes que este fuera nuestro principal guía sobre esta pequeña reflexión, sobre la cual podríamos abundar y encauzar de acuerdo a los propios áreas de conocimiento que cada uno de ustedes domina. Entonces quisiera poner esto a su consideración con esta imagen, que es una imagen un poco surrealista, pero que nos deja ver este espacio que ha sufrido una enorme transformación y que ha cautivado y que nos tiene cautivos de muchas formas. Gracias, Aurora, y gracias a todos por su participación. Cedo la palabra a Aurora. Para responder a la pregunta, le cedo la palabra al doctor Ette, quien nos compartirá la visión histórica en el concepto transdisciplinario en el estudio de ciudad y paisaje en México. Muchas gracias por la presentación y vamos pues directamente al caso. Alejandro de Humboldt se acerca a la Ciudad de México, ya tiene una experiencia de prácticamente 3 años y medio, de 4 años, en lo que iba a ser América Latina, en la América colonial de entonces, y ha desarrollado entonces a lo largo de su camino pues una ciencia que podríamos llamar ciencia humboldtiana, que es una ciencia transdisciplinar y transareal al mismo tiempo, es decir, ha desarrollado una serie de procedimientos que le permiten pues presentar cualquier objeto de su investigación de una forma realmente muy multidimensional, de una forma que une tanto la naturaleza con la cultura. Tanto naturaleza y cultura entonces se encuentran unidos. Cuando se acerca a la Ciudad de México, entonces este investigador se interesa por prácticamente todo. O sea que tiene una visión estructurada según, digamos, diferentes capas de su percepción,
tiene una visión geológica, tiene una visión también, digamos, hidrológica de la Ciudad de México, tiene una visión sociológica al mismo tiempo, es decir, que se interesa mucho por las diferentes clases en la entonces Ciudad de México y al mismo tiempo, pues, tiene una curiosidad casi de niño y, o podríamos decir, una curiosidad de un novelista. Y es precisamente esa digamos, multifacética personalidad que desarrolla luego en miles de páginas su visión de México de una forma sistemática y abierta a la vez. O sea que sistemática en el sentido que realmente aplica un sistema o un pensamiento sistemático y abierto a digamos, en la medida de una escritura que es bastante literaria. Alejandro de Humboldt no solamente fue un investigador, un naturalista, un sociólogo, un teórico de la cultura, sino también un letrado y un literato, es decir, un escritor no solamente de viajes, sino un escritor en el sentido pleno de la palabra. Doy un ejemplo. En sus diarios que estamos desarrollando y que estamos comentando y editando actualmente en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo. En estos diarios nos habla, por ejemplo, de su visita a la prisión de la Inquisición. Y entonces no solamente describe ese edificio en su estructura espacial, sino que también pues indaga en las condiciones de vida de los prisioneros y da cuenta de los que están ahí dentro y no solamente de lo que se les acusa, sino también de lo que comen. Es decir, que nos da cuenta del hecho de que 2 veces por semana tienen derecho a un postre y que este postre a veces también se combina con frutos. Y todo lo anota nuestro sabio prusiano, todo lo anota y lo desarrolla como si fuera una novela que iba a escribir. Si pensamos entonces, más o menos, en una temporada, en una década después, José Joaquín Fernández de Lizardi entonces desarrolla con los medios de una novela picaresca esta visión sociológica y al mismo tiempo vivida de la Ciudad de México. Es decir, que no solamente nos da una visión sistemática, científica, sino que nos da al mismo tiempo una visión de todas las características vividas, de una visión vivida de la Ciudad de México. Por lo tanto, está en contacto tanto con la gente que está en las prisiones como con el virrey y su familia. Está en contacto con los criollos y con los mandatarios españoles. Está en contacto con el arzobispo y con los clérigos, que son para él también una dimensión muy importante de la visión de la Ciudad de México, no solamente porque ya había leído a Clavijero, sino que también pues esa clase como Fray Servando Teresa de Mier estaba pues a punto de transformar la visión de esta ciudad y del virreinato, así como de América Latina, en la futura América Latina en su totalidad, y está tomando notas de estos quehaceres históricos, de estos desarrollos históricos que entonces observa. Digamos, la visión científica de Humboldt entonces se caracteriza por una muy gran nitidez, por una precisión, por un anotar hechos, por un medir, por una muy grande, digamos, precisión en todo lo que hacía, pero que al mismo tiempo se caracteriza por una dimensión no solamente individual, sino colectiva.
está en contacto con la gente del Colegio de Minería, está en contacto con otros científicos que la Ciudad de México entonces presenta, y está en contacto tanto con los responsables políticos como con los eclesiásticos. Entra en las aulas universitarias y también pues saca a la luz lo que en las aulas universitarias digamos no se presenta tanto, es decir, saca a la luz a esta dimensión de la historia americana que para él es primordial, es decir, el momento y los tiempos, las épocas precolombinas. En esta visión, que es prácticamente la dimensión más vivida, cuando Humboldt entra en América Latina, es decir, cuando llega a tierra firme y cuando viaja al Orinoco, todavía carga con toda una serie de prejuicios europeos. Y vemos en sus diarios cómo poquito a poco esos prejuicios desaparecen y se abren hacia una visión mucho más equilibrada y investigadora del pasado precolonial, de un pasado en el que para él también está muy presente la cultura o las culturas indígenas. Para Humboldt, entonces, la Ciudad de México es una visión y es un objeto lleno de diferentes capas y de diferentes niveles de sentido, tanto en sus dimensiones históricas y culturales de los indígenas, de las culturas indígenas, hasta la dimensión y las condiciones de trabajo de los trabajadores en la ciudad. Humboldt, a lo largo de su camino, ha entendido cuáles son las tensiones que construyen prácticamente la sociedad, la sociedad todavía colonial, pero ya en fase de desarrollo hacia una fase postcolonial. Y prácticamente describe estos movimientos tanto en su nivel histórico, por ejemplo, en su legendario ensayo político sobre el virreinato de la Nueva España, como en su fase de escritura anterior, es decir, en sus diarios, donde nos da una imagen muy vivida y también muy abierta hacia un futuro que luego, después de volver a Prusia, después de volver a Europa, comenta a lo largo de su vida. Y si la Ciudad de México, entonces, en tiempos de un desengaño político que ha sufrido en la Prusia de entonces, y todo su desengaño con respecto al futuro desarrollo de Europa, cuando en momentos difíciles entonces está repensando su vida, es la Ciudad de México que se le ocurre como un sitio privilegiado para su propia vida, para residir en esa ciudad que considera un poco como digamos, en la forma como lo vivía o como lo había pensado el autor de La raza cósmica, Vasconcelos, en el centro y con el meridiano del mundo, atravesando pues la Ciudad de México en el centro del continente americano. Y es una opción que luego finalmente no realiza, pero que siempre está muy presente. Por lo tanto, la Ciudad de México tiene una dimensión y tiene una importancia en la vida y para Alejandro de Humboldt a nivel personal y a nivel científico, que es realmente extraordinaria y que me parece pues digna también
de una escritura como él la desarrolla, que es literaria. Por lo tanto, tenemos ahí a un científico y a un literato que está atravesando las calles de Ciudad de México y que nos presenta una imagen en sus escritos, pero también en la parte icónica de su obra, que nos da una idea muy clara de lo que ha sido y de lo que va a ser o iba a ser Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ete. Invitamos al doctor Krieger, quien nos compartirá la innovadora línea de investigación sobre la geoestética de ciudad y paisaje, conceptos y proyectos. Yo voy a hablar de la actualidad del pensamiento transdisciplinario de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, en mis estudios sobre la ecoestética, en especial sobre la geoestética, es la referencia clave. Y voy a explicar esos estudios sobre la geoestética, una nueva línea de investigación, con algunos ejemplos. Las montañas han sido un tópico para Alexander von Humboldt, un objeto de estudio, un objeto epistémico y un lugar que él exploró subiendo, caminando, midiendo, digamos, los datos científicos, pero también con una visión estética, nutrida por la filosofía, la poesía y también la pintura. Entonces es la relación de datos sensoriales del paisaje con los datos científicos, lo que hace interesante y vigente la propuesta de Alexander von Humboldt, lo que justamente es un modo de investigación se ha olvidado a lo largo de los últimos 200 años con la especialización en las disciplinas, pero es más actual que nunca, creo yo, y es algo que vale la pena repensar. Y el conocimiento, la producción del conocimiento de Alexander von Humboldt es multifacético. Un aspecto importante es la crítica. Alexander von Humboldt es como lo que se llama el padre de la ecología de las montañas, y esa ecología de las montañas se relaciona cercanamente con una estética de las montañas. Entonces la visión humboldtiana nos ofrece parámetros de la crítica ambiental en la actualidad, y lo ilustro aquí en la pantalla con una fotografía aérea de las afueras de la Ciudad de México. Yo tomé la foto desde la ventana del avión, que demuestra la negación extrema de los valores inherentes del paisaje, del geopaisaje de México, con sus 10.000 volcanes y con su geodiversidad extraordinaria. Entonces estamos enfrentándonos a una mega ciudad que se expande de manera descontrolada, anárquica, y donde crecen esas colonias, suben a las montañas, casi se ve como una imagen de un derrame de lava. Esa es la realidad que indica una negación total de las condiciones topográficas en el desarrollo urbano. Ahí, digamos, es vigente y es interesante recordar a Humboldt con su visión del paisaje como un valor en sí y no solamente como un terreno de construcción o un terreno de explotación. Es en especial los volcanes son como un objeto de estudio que fascinó a Humboldt en las Américas. Subió a los volcanes mirando los cráteres, tuvo como experiencias existenciales, tuvo crisis, superó las crisis. Los volcanes remontan a los orígenes del planeta Tierra, digamos, con la actividad volcánica inició la configuración del hábitat de la evolución en la Tierra, y entonces son testigos arcaicos. Muestro aquí en la lámina una fotografía aérea del volcán Xico en Tláhuac, cerca de la zona de Chalco, que demuestra que esa geodiversidad en México, repito, una faja transvolcánica de 10.000 volcanes. Entonces México es un país
volcánico es una determinación enorme de ciudad y paisaje de Ciudad de México debajo del volcán activo el Popocatépetl y también el Iztaccíhuatl, los dos volcanes emblemáticos, pero hay muchos más. Y la fotografía aérea muestra también la negación, la ignorancia de esos valores del paisaje. Se expande una urbanización descontrolada a las orillas del cráter, en este caso del volcán Xico. Entonces aquí también la herencia conceptual de Alexander von Humboldt nos apoya a revalorar, abrir los ojos, revalorar esa relación y cambiar esa relación entre ciudad y paisaje, entre el producto de la civilización, la ciudad, y la herencia más antigua del deep time geológico. Otro tema que estoy trabajando actualmente es el socavón. El socavón es un evento geofísico violento. Muestro aquí un caso de Ciudad de México, también cerca de la zona de Chalco, es decir, un ex lago donde hay una urbanización sobre un terreno inestable. Entonces, un caso de 2009, cuando se abrió ese enorme socavón y cuestionó un desarrollo inmobiliario. Entonces aquí es una situación que el socavón permite una introspección al deep time geológico. Entonces los geólogos del tiempo de Humboldt y después como Charles Lyell y en especial James Hutton, digamos, ven los estratos de la Tierra leenlo como un libro de la naturaleza. Vemos cuando se abre la Tierra, vemos los estratos, la historia terrestre se abre y empieza, digamos, o se genera un clash, un choque entre el producto de la civilización de corto plazo, como es la ciudad, un desarrollo inmobiliario, y el deep time geológico. Es una contradicción, un clash muy típico y demuestra también los problemas de la Ciudad de México, donde, digamos, gran parte del desarrollo urbano se expande sobre terrenos no adecuados, en zonas sísmicas, en fallas geológicas, sobre terrenos de exlagos. Entonces, la visión de Humboldt es una visión crítica, ecocrítica. Eso creo que para mí es un gran valor del pensamiento de Humboldt. Entonces, su pensamiento nos abre los ojos, nos permite desarrollar parámetros de la crítica ecoestética del desarrollo no sustentable de la Ciudad de México. Alexander von Humboldt también inspira lo que llamamos la investigación transdisciplinaria, y como ejemplo muestro aquí un coloquio que hicimos el año pasado, el gran año de Humboldt, 250 años de Humboldt, un coloquio donde establecimos un diálogo entre historiadores del arte y geólogos. Digamos, ambos son ciencias históricas. La geología es una ciencia histórica también y trabaja con una metodología parecida a la historia del arte. Digamos, trabaja con la observación, con la clasificación de datos sensoriales. Entonces, de ese coloquio establecimos un diálogo que no es fácil porque tenemos todas nuestras metodologías especializadas y afortunadamente también en el proyecto del Geoparque Comarca Minera ya tenemos una plataforma de intercambiar, digamos, esos dos accesos a la comprensión de los geopaisajes. Y quiero terminar también, es un tema de la geoestética, que es como un leitmotiv en los escritos de Humboldt en el Cosmos y en otras. Y hicimos hace tiempo esta exposición y un libro sobre la fotografía del paisaje como una nueva forma que cataliza el conocimiento del paisaje, del geopaisaje, en este caso la obra de Fernando Cordero. Hicimos este libro que ahora va a salir en la versión en español y la exposición posiblemente la vamos a mandar a Europa. Son modos contemporáneos de conceptualizar la belleza del paisaje y, digamos, empezar un proyecto también educativo, repensar nuestros valores ambientales
y preservarlas. Y con eso quiero terminar mi breve presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Krieger. Y ahora damos la palabra al doctor Delgado, quien nos dará una visión sobre el PUEC como plataforma para estudios transdisciplinarios sobre la Ciudad de México, como diálogo entre las humanidades y las ciencias. La impresión más cercana a lo que yo podría decir cuál es la diferencia en la perspectiva que tuvo Humboldt de toda la cuenca de México y lo que está pasando actualmente, que es lo que el PUEC estudia, quedaría bien englobado en esta propuesta de proyecto, que es lo que estamos haciendo. Estamos por terminar, por editar el libro. Le he llamado de un paisaje lacustre a la periurbanización. Yo ahora voy a explicar brevemente lo que es la periurbanización. Básicamente, el periurbano es una zona intermedia de transición entre distintas zonas netamente urbanas. En este caso, la gráfica que les estoy presentando aquí es entre la ciudad de Toluca, que es esta que está aquí. La ciudad de Toluca está unos 60 kilómetros al poniente de la Ciudad de México, y la Ciudad de México nos queda al lado derecho, no alcanza a verse. Y lo que podemos ver son pequeñas áreas urbanas a lo largo de este sistema periurbano. Y aquí está una parte de lo que mencionaba Peter. La mezcla entre unidades ambientales con distinto grado de conservación es en esta parte también era una cuenca, también ya la desecamos, pero actualmente todavía quedan restos de estas ciénegas que están muy cerca de la autopista, la tercera ciénega, la primera, que es donde nace el río. Entonces aquí se dan este tipo de combinaciones de modos de vida de las poblaciones que viven en las orillas de las, pues ahora las ciénegas, antes eran lagunas, utilizando la vegetación nativa para construir una serie de fabricar lo que nosotros aquí llamamos el petate, que son estas alfombras de material vegetal muy utilizadas en las familias rurales, pero hay muchas otras utensilios, son sombreros, son unos aventadores que sirven para mantener el fuego en los hogares a base de leña. Es una forma de vida que Beatriz Albores le llamó forma de vida lacustre, y me pareció interesante que esta combinación que Peter está intentando con ecoestética, decir que también desde el lado de la geografía hay esta fácil vinculación entre modos de vida social y el ambiente, el entorno en el que se desenvuelven. Este es el mapa hermosísimo que nos dejó Humboldt de la cuenca de México, y como podemos ver, bueno, están las dos cordilleras, la cordillera de la Sierra Nevada, donde está el Popocatépetl, que presumiblemente debe estar aquí, la cuenca, la Sierra de las Cruces al poniente, una pequeña sierra realmente poco significativa hacia el norte, y la que sí definitivamente cierra al sur de la Sierra Chichinautzin. La ciudad prácticamente estaría en esta zona aquí. Como ustedes pueden ver, como decimos en el enfoque periurbano, está en medio de unos grandes entornos naturales. Este que tienen en la derecha es un mapa que el arquitecto González Camarena reconstruyó de la traza que había en el momento de la conquista. Podemos ver que lo que era la traza urbana de Tenochtitlán, pues era apenas muy, muy pequeña dentro de toda la laguna. La ciudad que Humboldt conoció, es lo más cercano que encontré aquí, es una reproducción de García Cubas de 1700. No es de García Cubas, es otro, perdón, está mala cita, en 1740, pero que fue reproducido ya en una litografía en Inglaterra en 1811. Pues como podemos ver, este es el centro de la ciudad. Esto es lo que popularmente se conoce como la Alameda, y como podemos ver, la ciudad apenas tenía unos 2 kilómetros a lo ancho y 3 kilómetros a lo largo. Básicamente nos dicen las crónicas que toda la zona central estaba habitada por españoles, toda la zona oriente, que es esta, estaba habitada por indígenas, este cuadro, y toda la zona poniente por criollos.
Lo interesante es que no tenemos una idea clara de la población. Según el censo de 1790 de Revillagigedo, teníamos 112,000 personas en ese momento. Otra medición de José Antonio de Alzate decía que eran 209,000. Y el autor, de donde tomé muchos de los datos, menciona que podrían haber llegado a 300,000. Entonces, como ustedes ven, pues es una diferencia muy grande. La ciudad de Humboldt todavía tenía muchos rasgos de la ciudad prehispánica. Uno de ellos es lo que se llamaba la acequia real, que era un canal que venía, lo pueden ver ustedes del lado derecho del mapa, en este trazo que entonces era un canal, es una avenida de concreto. El canal entraba a la ciudad por aquí y daba vuelta en lo que hoy es esta calle a un lado del Zócalo de los emperadores aztecas para ir desde el templo, desde el área de Tenochtitlán hasta Xochimilco, que eran un lugar paradisíaco, ¿no? Es increíble que todavía en 1850 y tantos, esa acequia llegaba todavía al Zócalo. Es increíble. Hay una pintura que no la pude recuperar, disculpen, que se ve exactamente la perspectiva del Zócalo con el canal de agua que llegaba hasta el Zócalo y llegaba hasta el Nudo del Parián. El mercado que estaba en lo que hoy es el Zócalo, ya no existe porque se quemó. Y este era un puente como muchos que había a lo largo del canal de la Viga. Entonces, con esto quiero decir que Humboldt pudo ver una ciudad muy peculiar, y creo recordar que él llegó en algún momento llegó a decir que la ciudad era tan esplendorosa, tan extraordinaria como cualquier otra ciudad, como Venecia, decía, por los canales. Muchas gracias, doctor Delgado. Muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar este pequeño ejercicio que abrimos aquí con dos comentarios finales. El primero, tratar de recapitular y construir nuevos espacios de discusión sobre esta importante percepción sobre temas comunes entre lo que se gesta en ciencia de manera sensulato, amplia en Alemania y con la UNAM. Nosotros creo que tenemos que buscar este tipo de encuentros que faciliten y que acerquen las diversas percepciones para de las mismas poder aprender. Creo que Alexander von Humboldt es un ejemplo de otros que sabemos que existen, así que serán. Y le doy para Aurora para que cierre finalmente y nos comente un poco los contactos que podrán tomar aquellos que nos quieran sugerir nuevos temas. Adelante, Aurora. En nombre de la UNAM Alemania, les agradezco su presencia el día de hoy y nos ponemos a sus órdenes. Este capítulo será parte del programa más extenso que está enmarcado en el proyecto Huellas, el mundo y la Ciudad de México, en donde habrá más percepciones sobre la Ciudad de México desde otras sedes de la UNAM en el exterior. Muchas gracias.